Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021. Es el 326º día del año. Quedan solo 39 para finalizar este 2021 que se ha ido a balazo, como dicen. El reno de la Rocha está como caído, ¿lo viste? Bueno, ya es que esos renitos ya están hasta desteñidos y todo por el sol, ¿no? Hay que renovarlos o pintarlos. Sí. Oye, espérate. Ya me tomé mi primer romponche. Ave María, ya veo. Entonces, ¿Ya ves? Ya veo. ¿Cómo se ve? No. Para entender. ¿Dónde se ve reflejado ese romponche? Hoy es, en las celebraciones del día de hoy, es el Día Internacional de la Música y de los músicos. Así que a todos los amigos músicos, un abrazo muy especial. Especialmente yo quiero al grupo Egresos, que he tenido oportunidad de practicar con ellos en varias ocasiones. Un saludo y un abrazo muy especial en el Día Internacional del Músico. Y ayer, en el plano internacional, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Y el resultado fue el que habían pronosticado las encuestas, o habían vaticinado o lo que reflejaban las encuestas, pues. Se alzó... Hace rato las encuestas no le pegaban tanto, sí, ¿no? Se alzó con el primer puesto José Antonio Kast, candidato de la, digámoslo así, de la derecha extrema, más cerca de la extrema derecha que del centro, y que no responde a ningún partido tradicional. Y en segundo lugar estuvo Gabriel Boric con el Kast 27.9%, Boric 25.8%. Van a ir a segunda vuelta esos dos candidatos el día 19 de diciembre. Y lo interesante es que los candidatos que quedaron detrás de ellos, hay uno que es más cercano a la derecha, otro que es más cercano a la izquierda y uno que es de centro. El más cercano a la derecha, por supuesto, ha dicho que está dispuesto a conversar con José Antonio Kast para endosarle el apoyo. El más cercano a la izquierda ha dicho que va a conversar con Gabriel Boric para endosarle su apoyo. Y el de centro ha dicho que va a hacer un sondeo digital para ver sus seguidores. Pero yo quién creo, quiere que apoye. Desde mi punto de vista, creo que Gabriel Boric tiene todas las de ganar en las próximas elecciones. Ahora el 19 de diciembre creo que será 19 de diciembre, correcto, la segunda vuelta. Lo que va a traer un escenario interesantísimo para Chile, ya que todos aquellos que hemos escuchado hablar a este muchacho desde hace 10 años, cuando se dieron los primeros movimientos políticos, nos hemos dado cuenta que es un estadista, está pensando en ese Chile a largo plazo, ya ha crecido intelectualmente. Claro, es un intelectual desde hace 10 años. Es más, si los comparamos con el señor Bukele, porque creo que tienen la misma edad o están más o menos en edades parecidas, son millennials, los dos serían... 35, 36 años. Sí, serían dos presidentes millennials. La diferencia es abismal, o sea, entre lo que realmente alguien que quiere prepararse para la presidencia de un país y ve las cosas en función de Estado, y otro que está improvisando sobre la marcha, inventándose pero acuérdate que una serie de cosas, ¿no? Pero Bukele cuando subió también se pintaba de esa manera. No, para nada. No, desde un principio. ¿Tú no crees? Desde un principio se veía que él no tenía, o por lo menos estaba improvisando el querer ser candidato presidencial. Y yo creo que esa improvisación... Él ganó porque prometió un cambio. Era algo distinto a lo que venía pasando. Revisa las ejecutorias del propio Bukele. Acuérdate que antes de llegar a la presidencia él fue alcalde. O sea, sí. Y no es que hizo grandes cambios, pero él lo que sí llevaba era sangre joven. Era solamente sangre joven. Por eso es que hay que tener cuidado. En el caso de Boric, aun cuando no ha tenido un cargo público, sí se le ha visto la evolución en su discurso. Lleva 2 periodos de diputado, ¿no? Y también, no solamente en su discurso. Congresista. No sé si han visto de cerca su actuar. Él no solamente habla, sino que actúa. El carro donde se moviliza es un carro ni siquiera del año de hace 2, 3 años. O sea, él trata de dar ejemplo en la medida en que actúa, a diferencia pues de otros. Igualito, sí, en esa misma línea de Pepe Mujica. Y eso es lo que a mí sí me ha llamado la atención desde que conocí las primeras acciones de este muchacho. Y ahora su intención, y mira, el respaldo popular que ha recibido en Chile. Que va a haber grandes transformaciones para Chile, eso también es real. Pero es el mismo mensaje que él está transmitiendo. Ahora, ¿no? La conformación del Congreso quedó más cercana a la derecha que a la izquierda. Sí, la mitad de los escaños fueron ocupados por candidatos de derecha o de extrema derecha.
Ese va a ser un mientras que desafío. el resto quedó atomizado. Ese va a ser un desafío. Si gana Gabriel tiene que Boric la segunda vuelta, va a tener que negociar con Sí. un Congreso opositor. Ese va a ser el desafío, Bueno. pero bueno, es parte de la democracia. Y en Venezuela se realizaron ayer elecciones regionales y municipales con, ¿Y con quién ganó? con muy baja participación, a pesar de que por primera vez participaba la oposición ¿Y y quién ganó? hubo observadores electorales de la Unión Europea. Pero la oposición atomizada, pues evidentemente ganó el chavismo. Ganó 20 de las 23 gobernaciones en juego, incluyendo Caracas. Así que Oye, pero no, hablaba se acerca de consolida el Bukele. chavismo. Hablaba acerca de Bukele y lo que sí me llamó la atención de lo que hizo, independientemente de lo que puede estar opuesto a la forma en que lleva ese país y sus intenciones futuras, él anunció la creación del Bitcoin City. Bitcoin City. Y esa idea- en inglés, además. Sí. mandó un mensaje. Sí. Es bien. más, y habló, en su discurso fue en inglés. En sí, inglés sí. con la gorra para atrás. Sí. Ahora, la idea esa no es tan descabellada. Sí, aclaro. Es Ahora- una inversión de $1.000 millones y que puede financiarse con bitcoins y tratar de hacer de El Salvador una especie de Silicon Valley global solamente orientado Sí. a las monedas. O sea, Ah, la idea esa no es descabellada. El cuestionamiento que Sí. yo le hago a Bukele, a Nayib Bukele, desde el inicio de que tomó esta decisión del Bitcoin, es ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué no criptomonedas? ¿Por qué no Él se fue con el Crypto líder, ¿no? Money City? Sí, él para no casarse con una, porque Bitcoin es una de las Claro, pero criptomonedas. él y se no fue- es la mejor, entre otras Él cosas. se fue con el líder de la marca genérica, pero Sí. en su mensaje de ayer sí habló de que era una ciudad o iba a dar las características de una especie de zona franca global de criptomonedas. Dándole la bienvenida Muy bien. a todas las criptomonedas. No es tan descabellada esa idea. Oye, y en el plano local, vieron que la deuda externa panameña ya llegó a los 40.000 millones de dólares. Es decir, tenemos 10.000 millones de dólares mal contados por cada millón de habitantes. No, y de el deuda. problema más que el monto es el uso que se le está dando. Y bueno, Y la reactivación económica, porque ¿Qué la reactivación económica? deuda ahora mismo, y tú ayer lo hiciste muy buena la entrevista con Domingo La Torraca, independientemente del monto de la deuda, si no crecemos, eso va en contra, nos castiga. Tenemos que crecer para que esa deuda realmente no nos castigue, y Claro. eso es lo que nadie está viendo. claro, Por lo menos yo no porque percibo esa realidad. Porque la relación deuda pública, Producto Interno Bruto, se Nos está ha castigando ahora mismo. deteriorado, Claro. así es, se ha deteriorado, si bien todavía sigue siendo relativamente competitiva comparado con otros países, pero son países desarrollados del primer mundo, industrializados, etcétera, que además tienen moneda propia. Nosotros no tenemos eso, no podemos hacer política monetaria, solo política fiscal, y entonces tenemos que ver cómo generamos una reactivación económica que sea suficiente para que en un año, año y medio, 2 años, volvamos a tener la relación Producto Interno Bruto, deuda bruta, cerca del 40%, Ahora, que era lo que teníamos antes de la pandemia. Se están dando algunos avances. Esta mañana entrevisté a la presidenta de los centros comerciales, por lo menos se ha reactivado el consumo. Se va a traer ahora el Bloomberg New Economy Latinoamérica para marzo, abril del próximo año. Claro, el tema es que no está alineado a un plan de reactivación económica, como ayer lo decía muy bien Domingo La Torraca en tu entrevista, Flor. O sea, y eso es lo que realmente no tendría o no pudiésemos medir un resultado a corto, a mediano o a largo plazo. Por eso es importante hacerla explícita, o sea, que se conozca ese plan de reactivación económica. Y si el Bloomberg New Economy Latinoamérica tiene que ver con eso, perfecto, encaja dentro de, si se está reactivando el turismo, que esa fue una de las quejas que sí presentó la presidenta de los centros comerciales, que todavía no hay un plan de reactivación turística para que mejore esa situación de los centros comerciales. Entonces, esos detalles son Pero muy yo sí importantes. estoy viendo los malls bastante llenos. Sí, No, sí. y está mejorándose. Sí, Está y- mejorándose. y ya no Pero hay imagínate gente- si también se reactivara con la llegada de turistas. Y ya no Todavía es, mejor. y ya no es gente solamente A mí haciendo... me gustaría saber dónde está Iván Esquilsen, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué tanto resultado ha tenido el turismo de vacunas, por ejemplo. No, con relación a los malls ya no es gente solo haciendo Window shopping. o tomando ahí el paseo con aire acondicionado. Ya ves la gente con bolsas metidas dentro de los comercios, etcétera. También Eso es que a un los buen malls síntoma. también se van a hacer trámites, no solamente comprar, ¿no? Sí, también. Hay Eso es un bancos, punto. hay cajeros, hay Exacto. supermercados, hay Cosas de etcétera. celulares y Así cosas es. de Pero los numeritos son buenos Bueno. para los malls. Sí. Oiga, tal como habíamos vaticinado la semana pasada, el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia
es la punta del iceberg. Estos 3 funcionarios, estos 5 funcionarios porque ya hay un testigo que señala a la alta dirección de la lotería de estar involucrada en el tema. Es decir, era una red de corrupción que quién sabe desde cuándo estaban haciendo esa trampa de esperar que pasaran los sorteos, verificar ciertos números, ciertos boletos o billetes premiados para guardarlos, reservarlos y poner a terceros a cobrarlos. Y en esa red de corrupción el testigo señala a la propia directora de la lotería. Dice que cuando él, que era uno de los encargados de la devolución, se negó a aceptar una devolución después de la hora, entonces lo destituyeron alegando pérdida de confianza por cumplir con su trabajo. Así que esto hay que darle seguimiento porque esto va a terminar de mala manera. Y cuando revisa los testimonios que presentaron en la audiencia, uno queda pensando porque resulta que ¿dónde estaba la Contraloría al momento en que la directora de operaciones de la lotería decidió cambiar la metodología para el cierre de cada una de las bolsas que traen los billetes no vendidos? Los billetes no vendidos. Se cambió la metodología, se cambió el proceso, se alteró el procedimiento. Que el ganador del gordito, por favor, tan sospechoso todo eso ahí, y el Contralor decidió, aún cuando se estaba haciendo una investigación, pagarle a la persona. Sí, ¿no? Endosando la credibilidad de los funcionarios. Bueno, este testigo ha señalado exactamente lo mismo. Dice que sospechosamente desde que la señora directora actual de la lotería, Nadia del Río, que se llama. Gloriela, ¿no? Gloriela, llegó a la lotería, entonces sospechosamente comenzaron a ganarse el gordito del Zodiaco seguidamente, todos los meses. Y las personas... Sin embargo, el Contralor avaló ese pago. Aún cuando la persona misma no estaba apareciendo, todo olía mal, pero él decidió pagar. Eso ahí... Sí. A pesar de las denuncias, porque cuando yo leí todo lo que habían dicho, me recordé las entrevistas que nosotros hicimos con una funcionaria de la lotería aquí en el programa y describían paso a paso lo mismo que ellas estaban denunciando. Y eso fue en el mes de marzo, antes que se entregara el premio del gordito. Y con todo eso, como dice Flor, se entregó el premio. Bueno, y la Asamblea no intentó salvar al Contralor de Investigaciones. ¿La Asamblea? ¿Eso no cuadra todo? No. Bueno, la Asamblea intenta. Pero la Asamblea... Porque ese proyecto de ley se aprobó en tercer debate. Está para la sanción del presidente de la República. Por eso digo, intentaron. Vamos a ver si lo logra. De revivir con la excusa o la motivación de revivir un artículo que según la Corte está vigente, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la vuelta o el giro que le pretendió dar el diputado Roberto Ábrego, que es quien presentó el proyecto de ley. Así que bueno, oiga, el sábado por la mañana tuve la oportunidad de participar, de asistir a la final del concurso juvenil de piano, organizado por la Asociación de Pianistas de Panamá, con el apoyo de varias entidades, entre ellas el Club Kiwanis de Panamá. Eso fue durante mi gestión como presidente, así que ya como expresidente inmediato me invitaron a que fuera a la premiación en el Ateneo de la Ciudad del Saber. Qué bonito, qué talento el de esos niños y jóvenes. ¿Y de qué edades eran? Panameños, desde niños de 7 años hasta juveniles de 18 y 19 años. Hay talento. Impresionante el talento. ¿Se acuerdan cuando Jaime Ingram hacía? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Pero es una buena iniciativa. ¿Y cuántos participaron, Guido? Fueron cerca de 40 participantes. Ah, bastante. Sí. Y era, de todo el país, era en modalidad virtual. Es decir, ellos tenían que mandar un video grabado y se evaluaba por un jurado internacional. Pero el premio, la premiación sí fue presencial ahí en el Ateneo de la Ciudad del Saber, con todas las medidas de bioseguridad y demás, distanciamiento. Pero qué talento el de esos niños y muchachos. Hay talento. Igual forma ayer en el concurso nacional de oratoria, observando las participaciones de los estudiantes también, creo que hay que reconocer el trabajo que hicieron y el talento que demostraron y el conocimiento del país. Y también la apertura de los mismos organizadores para hacer de ese concurso no solamente algo nacional, sino internacional, dándole inclusive la participación a jóvenes de otros países. Yo creo que fue una buena iniciativa este año y hay que felicitarlos también a todos ellos que hacen y tratan de dar la mejor cara de Panamá, ya que en vista de los políticos no les están presentando, por lo menos de algún lado hay que presentar esa cara positiva del país, como dice Guido, ¿no? Sí. Viste a la estudiante ayer en el knockout hablando de las peripecias que pasan los estudiantes de los colegios oficiales. Yo quedé impresionado del nivel, por la altura de la respuesta de esa muchacha.
Totalmente. Para ser una Y muchacha de aumenta esa quinto brecha. año, de décimo primer año, ¿no? Un décimo. Un décimo año. Sí. Impresionante las preocupaciones tan maduras que expresa, porque es que, o sea, La gente ella, piensa que no, es que ha debido ser inventado porque es que es una niña. No nos equivoquemos. A los 16 años, 17 años, yo sabía que quería estudiar. Yo tenía las preocupaciones Flor, que, o sea, no todos los niños son inmaduros. Lo que me hizo pensar es que la pandemia adelantó el proceso de maduración en algunos adolescentes. Porque Necesariamente porque aumentó su preocupación. Adelantó Exactamente. y profundizó la Así brecha es. entre las escuelas oficiales y las escuelas particulares, lamentablemente. Y así bueno, lo ahí termina está ella viendo. diciendo. Así lo termina Los diciendo. estudiantes de las escuelas particulares tienen su universidad, mal o bien, asegurada. Exacto. Ya sea aquí o fuera. ¿Qué pasa con los que se quedan aquí? Exactamente. Ahora imagínate Pero mira, los que tienen los que- solamente esa opción. Imagínate los que no han decidido todavía qué estudiar, que es cuando se da en ese proceso entre quinto y sexto año, un décimo y Y duodécimo. los retos que tiene por delante en el caso de ella, que quiere estudiar medicina. O sea, con las vicisitudes que pasó en los últimos 2 años, sin la posibilidad de entrar en un laboratorio y queriendo estudiar medicina porque lo tiene claro, por lo que yo leí. Entonces, Clarísimo. No. ¿qué O sea, oportunidad tiene? O sea, hizo una radiografía tal cual nos las imaginamos todos que ha sido el proceso de ¿Cómo vamos a enseñanza-aprendizaje. poner en una clase de matemáticas a hablar de una canción de Daddy Yankee? Este virtual. esa sí no la entendí. Sí, no. No, ¿y cómo te vas a partir por de más. la base de que esto es una pandemia? Sí, exactamente. No. Pero señaló varias cosas que todos nos imaginamos y que ella confirma. A mí me gustaría saber la respuesta que va a dar la escuela primero y el MINSA, el Meduca. Una escuela que estuvo por lo menos, antes de la pandemia, tenía ya 1 o 2 años en un lugar fuera de sus Exactamente. instalaciones, porque ellos estaban en proceso de remodelación. La pandemia vino a profundizar el problema. Creo que la terminaron en medio de la pandemia, pero por lo que Igual leí, tampoco tiene permiso de han podido ocupación tener ahora. el permiso de ocupación para poder regresar los estudiantes a la escuela. Entonces ya 4 años o quizás más separada de su escuela. Increíble. Y es No, y el drama de esos pelados Queda que no pueden conectarse y que tienen que irse a un parque a todo, exponerse a que les todo. roben todo. o a que les llueva o a contagiarse. Cualquier cosa. Y la estamos falta- hablando de una escuela como el Instituto Fermín Nodó. Sí, No de una esa escuela categoría. metida en un área Así es, extrema y apartada, apartada del país. exactamente. Estamos hablando de una escuela del centro. Del centro y de las buenas, Sí. y de las escuelas buenas. Quedó patente también para mí ahí que el liderazgo que ejerce el director de cada escuela, de cada plantel. Cuando no hay ese liderazgo, el resultado es el que reveló la joven esta. Yo solo en el espero que knockout. no haya repercusiones en su contra. Yo sí Porque quiero contar. yo conozco colegios públicos que tienen directores o directoras que ejercen un liderazgo notable y ya eso marca la diferencia. Sí, eso también es marca que- la diferencia. Mira, A ver. aquí está una asociación de padres de familia del Instituto Fermín Nodó. Es más, vamos a llamarlo, Flor, ¿te parece? Porque creo que es importante su testimonio y él me está confirmando todas las peripecias que pasan sus hijos en el sistema educativo. Y parece que sí existe el permiso de ocupación desde marzo del 2020. ¿Por qué razón? Eso fue lo que Vamos- eso fue lo que justamente ella decía, que ya Sí. tenía el permiso de ocupación para moverse. Yo sí quiero destacar, 4 personas han escrito para ayudar a esa muchacha. Aquí hay gente buena. 2 escuelas para becarla completamente y 2 para ofrecerle las clases de verano, que ella dijo que iba a ver cómo iba a conseguir la plata para tomar sus clases de verano para alcanzar el promedio y no quedarse, no Sin solamente beca. no quedarse, sí, exacto, No no quedarse sin beca universitaria, que es a lo que ella está aspirando. Por eso te digo que es una muchacha que tiene claro y enfocado su futuro. Por supuesto que sí. ¿no? Vamos a hablar con los padres de familia sobre este caso en particular. Me acaba de escribir después de la pausa, ¿te parece, Flor? ¿No? Sí. Yo creo que podemos profundizar Vamos. sobre el tema. Ya volvemos. Ya regresamos. Bueno, regresamos aquí a Cuarto Poder. Vamos a conversar con el señor Carlos Pérez Byron, quien es de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Fermín Nodó. Señor, usted me escribió, me dice que es una gran cantidad de vicisitudes que están pasando los estudiantes en escuelas oficiales del país, porque no han podido regresar a clases, siguen virtual. El señor Carlos Pérez, buenos días. Sí, buenos días a Tenógenes, buenos días, señores periodistas. Confirmo, como te escribía en el texto, confirmo el artículo de ayer de las peripecias que pasa esa estudiante. Nosotros como padres de familia, yo como padre de familia, nosotros como dirigente de padre de familia, podemos confirmar esas peripecias que pasan los estudiantes.
no solamente en este colegio que nosotros representamos, sino en muchos colegios, y como la cara oculta de la educación. Situaciones que se presentan, directrices que vienen de la ministra de Educación, directrices, y alguien o algunos en su camino o en su accionar no están cumpliendo sus funciones, ¿sí? Ejemplo, en el permiso de ocupación del Instituto Fermín Nodo está dado desde el año 2020, antes de la mudanza, y eso fue confirmado en una reunión este año, presencial, con la ministra y con la directora de infraestructura, no recuerdo el nombre ahora mismo de ella, y ella dictaminó y certificó que el permiso de ocupación estaba dado para el colegio. Ese permiso abarcaba todas las estructuras del colegio, excepto el nuevo edificio de laboratorio, porque aún hay algunos toques finales que se están dando. Ya el año escolar terminó, ha culminado básicamente. Aquí tengo mi hija que está haciendo exámenes finales del tercer trimestre, pero nosotros vemos como padres de familia con luces largas para el próximo año, que esto no se convierta, ¿sí?, en un problema para el próximo año, diciéndonos que el permiso de ocupación todavía no está dado. Eso sí existe. Entonces a nosotros nos llama la atención que hoy nos digan que ese permiso de ocupación no está. Sí, no sabemos por qué. Ya hay una declaración de un director de educación que dijo que no, que ese permiso de ocupación no estaba. Inclusive después de esa declaración de ese señor, fuimos a una reunión en el Ministerio de Educación y se reconfirmó que ese permiso de ocupación está dado. O sea, pero sí, si está dado el permiso... Perdóname, atenos en un segundito. Nosotros estamos promoviendo, porque escuchamos por ahí, que algunos gremios de educadores están promoviendo la creación de la Defensoría del Educador. Nosotros, como padres de familia, vamos a apoyar a los estudiantes que se cree la Defensoría del Estudiante. Defensoría del Estudiante. El sistema educativo está diseñado para ellos. Y cuando un estudiante, imagínese, va a poner, llámale queja a una situación que presenta, ¿dónde la tiene que presentar? Donde un profesor. Exacto. Y cuando eso se tiene que elevar, adivine dónde tiene que elevarlo, donde otro profesor. ¿Quién es el supervisor de área del colegio? Un profesor. ¿Quién le atiende en el tema psicológico? Un profesor. O Exacto. sea, necesitamos, nuestros hijos necesitan verdaderamente un defensor que esté fuera del sistema, que vea desde afuera lo que está ocurriendo dentro del sistema educativo. ¿Qué pasa con el director del Fermín Nodo? El ex director, había un director hasta hace poco, él ya no está, él renunció por X motivo, ya no está en el colegio. Tenemos un nuevo director, nosotros confiamos, esperamos, creemos y ya se lo hemos manifestado de nuestra parte, obtendrá el apoyo de padres de familia y estudiantes siempre y cuando todas, absolutamente todas las acciones vayan encaminadas en beneficio de ¿quién? De los estudiantes, más nada. Los padres de familia no pedimos nada para nosotros, no nos interesa que todo vaya en beneficio de los estudiantes. Esa reunión la tuvimos la semana pasada. A mí me parece positivo que los padres salgan a decir lo que dijo esta estudiante es cierto, porque hay mucha gente pensando que no es así. Entonces, no, es cierto. Me parece importante no se imagina las cosas que ocurren, no se imagina. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de cosas pasan? Miren, si matan la idea. Si un estudiante, y esto, ojo, que no es invento, nosotros tenemos un sistema de comunicación, una red de comunicación que hemos tenido que instalar porque no existía. Y ahí nosotros recibimos todas las situaciones, vicisitudes y quejas que se presentan por lo menos en este colegio. Y cuando lo conversamos con otro colegio, con otros colegas de otros colegios, la situación es igual o peor. Entonces, ¿qué ocurre? Un chico que le pregunta a un profesor X, o a una profesora X,
profesora, mire qué tal cosa, no, váyase al video y vea lo que yo expliqué. Cuando vas al video no tienes acceso. O sea, hay muchas cosas. Aquí habría que sentarnos a detallar punto por punto. Pero sí, lo que yo quería era validar lo que esta joven valientemente, y felicito al periodista o a la periodista, creo que fue usted, Flor, que hizo la entrevista, de proteger el nombre de ella, porque no se imagina, si sale el nombre de esta estudiante, podría ser, como dicen, masacrada, ¿sí? En cuanto a sus calificaciones. Lastimosamente, y eso es muy personal, nuestro sistema educativo se rige por calificaciones, ¿sí? Y nuestros chicos están aprendiendo a memorizar, ¿sí? Y aprender al detalle lo que dice el párrafo. Si el chico no pone lo que dice el párrafo, está mal, ¿sí? El pensamiento, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el análisis? ¿Dónde queda el pensamiento crítico? Y ¿sabes qué? Los profesores supuestamente están preparados para esto. Pero hay algo más detrás de todo esto. Hay algo detrás de esto. Hay un forcejeo de gremios de educadores. Estamos hablando de 25 gremios de educadores que han controlado todo esto. Y cuando usted se vaya a hacer un recorrido desde un colegio común y corriente hasta las oficinas regionales de cada provincia, o se va entonces a Meduca, se encuentra que en cada uno de estos puestos clave hay personas de estos gremios y ellos van a jalar o van a empujar para su beneficio, olvidándose que el beneficio principal de la educación es para los estudiantes, nuestros hijos, el futuro del país. O sea, no están pensando en el futuro del país, sí, están pensando en algo inmediato. Y ese inmediato, ¿qué pelean ellos normalmente? Salarios. Pero sin evaluaciones, sin revisión de... Nada cambio. Sin revisión de productividad, sin nada de esto. Es la historia de los gremios educativos en Panamá, que han servido como freno al avance de la educación y han servido como impulsador de la decadencia educativa que tenemos y que se revela cada vez que vamos a las pruebas internacionales sobre aprendizaje. Desafortunadamente no escucho lo que comenta el periodista. Bueno, mire, si nos vamos a la Asamblea de Diputados, quienes regentan la Comisión de Educación, adivinen, son docentes también. Pero Carlos, lo que me preocupa es lo que tú hablas de las represalias y hay que proteger la identidad de la joven y de todos los estudiantes, porque hay padres de familias que no se atreven a decir nada. Porque lo primerito que te dicen, yo no me atrevo a decirlo porque es represalia. Entonces vamos a tener que utilizar el código de ética del educador para poder accionar. Así de sencillo. Por eso, los educadores que tanto denuncian el autoritarismo de las autoridades, que ellos mismos sean entonces el mejor ejemplo del absolutismo y del autoritarismo dentro de los colegios, que no les permitan a los estudiantes ni siquiera diferir en cuanto a sus pensamientos y en cuanto a sus ideas. En el siglo XXI es ridículo realmente esa posición. Es ridículo. ¿Cómo te va a poner a que coincidan 15 personas en un tema? Por favor. No importa qué tema es, aunque sean los unicornios azules. Exacto. Y por otro lado, no tendría por qué evaluarte de acuerdo a tu pensamiento, tu creencia, ni en religión, ni en temas como LGBT, matrimonio igualitario, aborto. Cada quien tiene su posición. Es ridículo. Sí. Así es. Es apostar por algo que no genera ni desarrolla el pensamiento crítico. El padre de familia... Y eso es el resultado que tenemos en nuestra Carlos Pérez educación. Byron está confirmando todo lo que dijo la estudiante. Y él va más allá todavía. Y él lo está viendo desde la perspectiva de un adulto, padre de familia, también de estudiantes en el Instituto Fermín Noroeste. No, además, si te están diciendo que no te dan, no te corrigen, no te califican de acuerdo a si tienes o no los libros, porque son libros de $30 y pico cada uno, ¿cómo puede ser que entonces a los que sí lo llevan les ponen un punto extra? ¿Qué hace el que no lo tiene? O sea, al final le das puntos, entonces ¿cómo vas a decir que no es obligatorio? Así es. Bueno, oye, así es. Yo quisiera escuchar la posición del Meduca. Presiento que no la vamos a escuchar del todo, pero sería interesante saber... Desafortunadamente el Meduca en estos temas suele pasar agachado.
Porque por no favor. recibe apoyo político de arriba. Así de sencillo. En el caso particular de esta ministra. Sí, miren, yo no puedo, Carlos Pérez, ojo, Carlos Pérez no puede hablar nada en contra de la ministra de Educación. Las veces que hemos intentado acercarnos a buscar ayuda y asesoría a través de la dirección regional o de la ministra, la hemos recibido. Pero cuando somos diluidos hacia los entes que le corresponde buscar esta solución, ejemplo, a mí me dice un supervisor, a mí en mi cara, ay, yo no puedo hacer eso, señor Carlos, porque si no me meto en un problema con los docentes. Claro, porque él es docente. ¿Sí? O sea, esto es... Entonces, usted no ojalá, se imagina. ya que tienen el canal directo con la ministra, ojalá puedan acercarse a ella a ver qué pasa y qué solución muy va a dar. claro. Eso, Flor, estimada periodista Flor, la ministra dicta, ella no puede estar, ejemplo, en el Colegio República de Chile, en el Colegio Instituto Fermino II, hay un equipo de personas que debe cumplir con eso y no lo hacen. Dicen, ay, sí, señora ministra, ay, sí, señora ministra. Es que y parece, cuando da la vuelta, no hacen absolutamente nada. Que los gremios tienen más poder que la ministra, pues porque ellos hablan directamente con el presidente, ¿será? Hay amenaza detrás de todo esto. Yo he estado ahí, donde aporrean mesa y discuten y dicen que si, bueno, ya yo estoy curado un poquito de espanto, de las amenazas, de las glosas, de todo el humo que te levantan y de las mentiras y de la fábula, de la parte emocional en que buscan destruirte, en mi caso. Gracias a Dios tengo una esposa que apoya y ella está muy clara, pero si no fuese así, hace rato nosotros no hubiese, porque nosotros los padres de familia tenemos un periodo de expiración. O sea, ponte que mi hija entra en primer año y sale en 12 grados, en sexto año, ya ellos saben que en 6 años este señor ya deja de molestar, ¿no? Sí. Y ellos se preparan porque ellos van a estar ahí. Ellos se quedan eternamente. Atenógenes, tú eres egresado del Instituto Fermino II y todavía ahí hay docentes. De esa época. Todavía ahí hay docentes que te dieron clase a ti. Sí, así es. Yo no tengo nada en contra de los jubilados, pero yo tuve que hablar con mi papá y decirle, papá, ya es tiempo que abras cancha para gente joven. No, y de igual forma, si el pensamiento se mantiene igual de hace 30 años, ese es el problema. O sea, hace 30 años la educación era una. Hoy en el siglo XXI es otra. Por Dios. Totalmente. Aquí me escribieron, la Liga de Fútbol Americano Kiwanis se ofrece a pagarle las clases de verano a la estudiante para que avance. Así que te voy a poner en contacto, Flor, con el presidente de la Liga de Fútbol Americano Kiwani, Raúl Méndez de Obarrio. Excelente, así es como se soluciona esto. Gracias a ustedes. Desafortunadamente es así porque... Carlos Pérez Byron. Y disponible para ustedes cuando se necesita orientación desde la óptica de padre de familia en el tema de educación. Muy bueno porque has validado mucho de lo que dijo la estudiante. Yo creo que eso es clave. Eso es importante. Gracias, Carlos. Y vamos a cambio, ya volvemos. Estamos de regreso con más. Oye, y tenemos contacto con Guillermo Bermúdez. El Partido Panameñista realizó elecciones internas ayer, Guillermo, y dice que votó como un 30% del partido. Cuéntanos, buenos días. Sí, buenos días a toda la radio audiencia. Sí, más del 30%, creo que vamos a terminar como 31-32%, porque todavía faltaban los votos de las islas y de la comarca, ciertas mesas por cerrar. Y de verdad que estamos bastante contentos. O sea, nosotros estamos contemplando entre 25 y 28% y alcanzamos a sacar casi 32% de panameñistas a votar el día de ayer. Entonces, con todo y que estamos viendo una pandemia, con todo y que tenemos todo este tema que ha estado pasando y siendo nuestra primera elección después de 3 elecciones estando en gobierno, sabíamos que no iba a ser fácil, pero nos sorprendió la cifra de casi 32% de panameñistas que salieron el día de ayer a votar, a renovar a todos los líderes, que son los convencionales, delegado de la mujer, delegado de la juventud, y que ya vamos encaminados para el mes de enero poder escoger la nueva directiva, quien
manejará el partido o tendrá el liderazgo del partido hasta el 2027. Eso por lo menos nos da un tema de estabilidad, tranquilidad, y que ya seremos el primer colectivo político tradicional que va a tener sus autoridades, su directiva y directorio ya escogido en el mes de enero, para poder ir ya armando la estrategia y el trabajo que tenemos que hacer para fortalecernos y ir hacia el 2023 en las primarias y después en el 2024 a buscar ser gobierno, que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo queda la distribución de poder en el panameñismo? ¿Cómo queda después de las elecciones? ¿Qué tú has visto? Bueno, no, en estos momentos salen aproximadamente 1.400 convencionales. Yo no te puedo decir que hay una distribución de poder per se, pero yo sí te puedo decir que el liderazgo lo sigue manteniendo José Isabel Blandón. Yo creo que eso es algo que es no discutible, el liderazgo del presidente Blandón hoy día, y que nuevamente Blandón en el mes de enero irá a disputar lo que es la presidencia del partido con la nueva junta directiva, los candidatos a junta directiva que tendrán que ser electos en el mes de enero. Así que yo creo que con ese liderazgo que maneja José Isabel Blandón en estos momentos, en enero tendrá el apoyo de las bases y de los nuevos convencionales para poder escoger una directiva que de verdad nos ayude a hacer gobierno y que podamos manejar lo que es la unidad del partido, porque yo creo que una cosa muy importante es fortalecer el partido ante lo que está pasando en el país. Es muy preocupante. Yo creo que en estos momentos debemos dejar un poco los intereses personales y pensar un poco más en el futuro del país, no por nosotros no como nosotros como partido, sino como Panamá. Yo creo que aquí es imposible decir que a nadie le preocupa lo que está pasando o lo que va a pasar en el 2024. Yo creo que todos estamos preocupados. Y en estos momentos, si seguimos con los intereses personales, no va a pasar nada diferente a lo que se ve en estos momentos que está pasando, y debemos dejar de andar sacando de que, bueno, teorías. Tenemos que vivir con lo que hoy está en la mesa, y con lo que hoy está en la mesa, el escenario y el panorama es oscuro si no hay realmente un tema de dejar los intereses personales y empezar a ver un poquito más por Panamá. Yo creo que aquí no debe preocuparnos no solamente por nosotros, sino debemos preocuparnos por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque la consecuencia de lo que pasa en el 24 nos va a repercutir no a nosotros directamente, sino directamente es el futuro de nuestros hijos y nietos en el 2029 y de ahí para adelante. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver. Señor Bermúdez, esta mañana cuando comenzamos el programa hablábamos de las elecciones en Chile y hacíamos un análisis por encimita de uno de los candidatos, que es el señor Gabriel Boric. Gabriel Boric lleva una trayectoria política, es decir, no se ha saltado las etapas. Comenzó como presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de su universidad, luego fue presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Chile, luego fue diputado durante 2 periodos y ahora aspira a ser candidato, a ser presidente, ya es candidato y va para la segunda vuelta. A pesar de su joven edad, porque tiene 35 años, no se ha saltado las etapas. Una de las cuestiones que vemos en Panamá es que la gente como que se desespera y se quiere saltar las etapas. Y entonces... no tienes a dos nadies queriendo ser presidente. Así es, personas que han sido una vez diputados, por decir algo, y quieren en el siguiente periodo ser presidente, en vez de madurar políticamente. En el caso suyo, usted ha tenido un notable desempeño como representante de Don Bosco, y estoy seguro que muchos de sus copartidarios y también de los habitantes de Don Bosco quisieran que usted repitiera en ese cargo y así ir madurando. Entonces, le planteo esa reflexión porque sería interesante. Yo veo que ya hay un apetito por quienes quieren ser alcaldes, otros quieren ser candidatos a diputados. Fíjese el caso de Ricky Domínguez en Bellavista, que lleva 3 periodos. Ha madurado en una gestión como representante de corregimiento, en un corregimiento importante de la ciudad como es Bellavista. Entonces, le planteo eso, no para que me responda ya, pero a modo de reflexión simplemente. Sí, coincido contigo. O sea que si vas para presidente, bájate. No. ¿Qué pasa, Flor? Pero Flor, ¿qué va a pasar? Oye, hoy es lunes y anda haciendo bullying. Es lunes de bullying. ¿Por qué eres así? Nos has hecho reír hoy. Yo creo que... Él quiere ser alcalde, todavía está ahí. No. Yo creo que lo primero que hay que pensar es hacer trabajo en Don Bosco. Yo no tengo nada que hablar realmente si el trabajo en Don Bosco no se ve. Todo lo que hablamos de ahí para adelante serían promesas, y yo prefiero en este momento tener una posición de mando y jurisdicción
dentro de mi corregimiento, y para mí lo más importante en estos momentos es que Don Bosco realmente pueda echar para adelante, que la seguridad del próximo año no sea un tema prioridad y que Don Bosco no se vea en los primeros índices de inseguridad del país, que yo creo que eso es uno de los grandes problemas de la ciudad, que en el tema de habitantes de la calle nosotros podamos ayudar, que en el tema del comercio informal, que se ha tomado las aceras y espacios públicos del corregimiento y de toda la ciudad, nosotros no tengamos esa problemática tan grande, que veamos cómo ayudamos entonces a las personas a poder emprender su negocio y demás. O sea, en estos momentos mi prioridad es mi corregimiento. Yo creo que en el 2023 podremos ver los escenarios políticos que pasa. Lo único que yo te puedo decir en estos momentos, y te lo digo hoy, y espero no arrepentirme más adelante, es que lo único que yo sí te puedo decir que yo no quiero hacer es ser diputado. De ahí para adelante, repetir la Junta Comunal, aspirar a un cargo más arriba, lo veremos en su momento, pero en estos momentos yo creo que sería un poco hasta irresponsable hablar, si no es lo que tengo que hacer en Don Bosco, y esa es mi carta de presentación a futuro a lo que yo realmente quisiera aspirar, y todavía yo creo que en estos momentos hablar de algo no es el momento. Yo creo que hay que seguir haciendo el trabajo. Ya, gracias a Dios, salimos de la etapa de convencionales el día de ayer, iremos ahora a la etapa de la escogencia de la nueva directiva, que esperamos que sea una directiva bastante renovada, y con el liderazgo para poder realmente hacer lo que tengamos que hacer para poder lograr este gobierno, pero si vamos a hacer gobierno realmente para poder ayudar a cambiar este país. Yo creo que el ambiente político de verdad que está bastante inestable. Ya yo creo que estamos asimilando lo que ha pasado en las últimas semanas y muchas personas no lo asimilaban o no lo han todavía terminado de asimilar, y yo creo que no es un tema meramente de un partido, esto es un tema de todos los panameños que queremos que en el 2024 pase algo diferente. Willy, una pregunta. Ya casi nos tenemos que ir en un minuto, pero antes de irnos quisiera preguntarte qué repercusiones o qué reacciones has tenido por parte del alcalde Fábrega después de haber denunciado irregularidades y alzas injustificadas en el presupuesto 2022. Todavía no he tenido ningún tipo de repercusiones y espero no tenerlas, ¿no? Y ténganlo por seguro que si llegara a tenerlas, hasta el momento yo sí te puedo decir que siento que no ha habido un pase de factura, como lo diría el buen panameño, de parte de la administración alcaldicia en los temas de oposición directamente, por lo menos en tema presupuestario. Hace poco, pues, pensemos que se traslaparon ciertos cheques de funcionamiento de la Junta Comunal por 2 semanas, pero bueno, al final salieron los cheques. Fuimos la única Junta Comunal de las 26 que no entraron los cheques de funcionamiento, pero creo que voy a pensar que se llegaron a traslapar en el proceso. Casualmente. No, pero eso no fue ahorita, eso fue el mes pasado. Eso fue el mes pasado, el mes de octubre. Pero yo espero que esto no, vean acá, es que al final, si usted quiere que yo le diga una respuesta, yo creo que el alcalde no revisó el presupuesto y alguien armó ese presupuesto sin que el alcalde lo viera realmente. Yo creo que aquí va a haber correcciones, porque es imposible que en el presupuesto sede, que usualmente se recaudan 124.8 millones de dólares, en este periodo 2022 podamos recaudar 171 millones de dólares. En la historia de alcaldicia, lo máximo que se ha recaudado ha sido 124.8 millones, y eso era antes de pandemia. Sí. En estos momentos, el presupuesto sede 171 millones de dólares y es imposible recaudar esa cantidad de plata. Imposible. Cuando se los digo yo con conocimiento de causa, que conozco bastante bien este tema presupuestario. Sí. Y tuve 5 horas haciendo un análisis entre el 2021 y 2022 del tema presupuestario, y yo estoy casi seguro que ni la directora de finanzas, ni la de presupuesto, ni el tesorero, y mucho menos el alcalde sabe de lo que hicieron aquí. Hay que ver, y ojalá que en la próxima Comisión de Hacienda vengan los responsables que hicieron esto, o vayan y busquen unos consultores afuera, que de verdad que yo no entiendo, pagándole a tantos asesores en la alcaldía, que esa es parte de la planilla, del aumento de planilla, cómo esos asesores no pudieron ayudar a armar este presupuesto y a poder explicar qué fue lo que hicieron. Es algo bastante preocupante. ¿Quién hizo el presupuesto? No lo sé. Esa es la parte que no lo estoy claro. O sea, imagínate. Pero quien lo haya hecho, vamos a dejarlo como tema pendiente. Willy, te vamos a llamar en la semana para seguir hablando de este tema del presupuesto. Gracias. Que tengan buen día. Nos vamos. Imposible seguir con el programa también porque se nos acabó el tiempo. Pero estaba interesante. Chao. Hasta mañana. Chao, saludos, hasta luego. Bye.